Hola, ¿qué tal? Una bienvenida a Efecto Mariposa. Entonces, bueno, hoy Viernes Santo, crucifixión de Jesús, y en este video vamos a explicar por qué, contexto histórico, cuál fue la verdadera razón por la cual suponemos que se crucificó a Jesús, y era una razón política, después lo van a ver, y además vamos a hablar de letras de canciones y de referencias en la música que acuden a la figura de Cristo y también a la religiosidad en general desde un lugar también personal. El orden va a ser el siguiente. Primero vamos a ver algunos ejemplos en la música, unos álbumes recomendados, de hecho muy para Semana Santa. Después vamos a revisar una letra de Silvio Rodríguez y vamos a explicar la razón histórica de por qué crucificaron a Jesús. La imagen que tenemos acá es una imagen de Grünwald, es un artista alemán y este es un Cristo del siglo XVI. Esto es una pintura, bueno, el formato es mucho más grande y pues este fragmento que estamos viendo, sí, es una pintura prácticamente expresionista sobre la crucifixión de Jesús. Ha sido siempre muy impactante, muy impresionante y pues la selecciono por la cuestión carnal y humana de la obra misma, por esa cuestión tan del cuerpo, como se dan cuenta que hay un Jesús muy humano, muy carne, muy materia. Una de las cosas que lamentamos en gran medida es que para la Iglesia el Jesús que queda sobre todo es el Jesús del martirio. Por eso el cristianismo Nietzsche no lo mira con muy buenos ojos, por la cuestión del martirio, el sufrimiento del cuerpo, que es lo que más se valida. Bien diría, y este es un ejemplo que podemos poner de canciones en relación a Cristo, Joan Manuel Serrat, en una canción que es realmente una musicalización de un poema que es bello, es maravilloso, que dice: no quisiera creer, no puedo creer en ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Pues ¿por qué? Pues porque en estas letras que canta Joan Manuel Serrat, lo que se valida es el momento justamente triunfante o místico, espiritual, pero también de vida de Cristo y no el culto como tal a la muerte. No obstante, es un hecho que marca muchísimo y que por eso vamos a revisarlo y analizarlo. Y más allá de lo que es el dolor y el martirio, que en este caso, según la concepción religiosa, era el camino necesario era el vía crucis necesario de todas formas tenemos un cuerpo sufriendo y por eso escojo, para hablar de estas letras y estas canciones, esta pintura que, vuelvo y digo, regresa al Jesús de la carne misma. Vamos a empezar ya mismo. Primero vamos a seleccionar y vamos a compartir algunos discos que tienen sobre todo una canción quizás en particular, algunos es la obra completa, que muy interesante porque incluso viniendo de corrientes de la música que son corrientes que podríamos decir de cierta rebeldía, no obstante la espiritualidad también acude a asuntos ya sean bíblicos o a la figura incluso de Cristo en sus creaciones. Bueno, tenemos acá el número 1, que es para mí una de las piezas más hermosas al respecto, que es Jeff Buckley, con este gran disco Grace, lastimosamente una persona que murió muy joven, y acá tenemos esa versión que se suele conocer de Aleluya, esa versión de Cohen, que en la voz de Jeff Buckley ha sido de las versiones más acompañadas y más seguidas. Tenemos sobre este disco y esta canción vamos a hablar un poquito después y sobre todo no hoy exactamente, sino cuando regresemos la próxima semana al taller que hacemos, pues vamos a hablar de esta letra de Aleluya, ¿no? Que es muy interesante y que, vuelvo y digo, al tiempo que es muy mística y espiritual, es también muy humana. Por otro lado tenemos acá a José en este disco, en este álbum, cuyas imágenes son pintadas por su propia madre, pintora, y es muy interesante. Bueno, aquí tenemos mucha pintura en esta portada, y sobre todo tenemos Take Me to Church, que sí, alude a la religión, alude a la iglesia, pero de una forma también rebelde, a manera prácticamente de rebelión, de cuestionamiento y de crítica. De hecho, el video mismo va más allá de lo que dice la misma canción. La canción es un llamado al amor, y un amor que digamos, que no debería ser reprimido por los parámetros y paradigmas de una institución como la Iglesia. Pero en el video, si recuerdan el videoclip, ese videoclip fue muy explosivo y fue casi que una consigna, un símbolo de gran parte, sobre todo, de un movimiento en términos de género. Bien. Es muy importante para mí esta comparación. Aleluya y Take Me to Church son contrastantes prácticamente,
y sobre todo porque Take Me to Church sí es, insisto, un cuestionamiento a la institución en sí. Tiene frases poéticas muy interesantes, casi que acuden un poquito al lenguaje bíblico, pero en términos de la Iglesia como institución dominante, lo cual tiene que ver con lo que vamos a hablar en relación a qué pasó y por qué Cristo fue crucificado. Tenemos entonces esta maravilla de pieza, que es Passion, que va muy de la mano con el día de hoy. Álbum de Peter Gabriel, música que acompañó la banda sonora de La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Sobre este álbum ya he hecho varias reseñas, las voy a colgar acá y acá en la descripción, para que vean que además hay uno de los discos que justamente un poco en relación al día de hoy es importante esto, tiene grabada la corona de espinas en el mismo disco. Entonces muy interesante porque el disco mismo implica, vamos a ver si lo encuentro, aquí está, el mismo disco implica esa huella, ¿no? Está grabada la corona de espinas, que además es un símbolo importante en la misma película, en el mismo film. Passion, entonces, bueno, otro muy buen ejemplo de, en este caso, una obra cinematográfica y también musical, que acude justamente al suceso, a toda la historia de Cristo. En el caso de Passion tenemos un punto muy importante, fundamental en este disco, y vamos a comentarlo justamente en relación a la crucifixión de Cristo, y es que en el momento en que Cristo va a ser crucificado, que digamos irónicamente o a manera de burla, pero no de burla completamente, lo vamos a ver ahorita, se le dice: rey de los judíos, vamos a coronarte y a ponerte donde te mereces estar. Ahorita hablaremos de eso. De todas formas es muy interesante porque, y muy fuerte digamos, porque hay una manera también de probar los límites de lo humano, siendo Cristo aún un cuerpo humano que sufre, que siente dolor y demás. Y ese límite llega al punto en que cuando Cristo está en la cruz, ya al borde de la muerte y en el punto máximo del sufrimiento por el martirio, mira arriba y dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Esa frase puntualmente y específicamente, esa frase es la que da lugar a todo el filme de Martin Scorsese, que fue bastante cuestionado, que fue bastante, digamos, en cierto modo incluso como rechazado, sobre todo por el paradigma clásico y por la institución clásica de la Iglesia, porque basado en esa frase donde Cristo duda, la duda de Cristo, Martin Scorsese propone toda una posibilidad de una vida, la vida que tomaría Cristo en caso tal de que no se hubiera sacrificado, hubiera tenido una vida normal de hombre, con esposa, con hijos y demás, y eso ocurre en ese breve instante en el que él dice: ¿por qué me has abandonado? No obstante, después hay una reivindicación y él pide volver al lugar de la cruz, y ahí ya no se ve con dolor. Cuando él regresa, se ve con placer y con satisfacción ese retorno. Entonces es muy curioso porque realmente la película, si bien cuestiona y pone de presente lo humano que podía haber en Cristo y esa posible vida que pudo haber tenido, no obstante al final él regresa a su misión. Entonces en el fondo realmente es una película que termina reivindicando, por decirlo así, la parte mística de Cristo y digamos esa figura de Cristo como el que se sacrifica por los pecados y el que se ofrece como mártir en su propia vida, en su propia carne. Y al final la película yo creo que reivindica eso, pero bueno, fue muy cuestionada. Es interesante de todas maneras porque en ese momento en que Cristo duda, aparece en la película un ángel que en realidad era el demonio engañándolo, y es el que le dice: no, es que te vamos a dar la oportunidad de que tengas una vida normal. Y ahí es donde ocurre casi gran parte de la película. Y bueno, finalmente él, ya les digo, se da cuenta del engaño y regresa a su rol. Pero hay muchas teorías que han planteado, incluso teológicas, que en ese momento de duda lo que hay en Cristo es casi que la sombra de la contraparte de Dios, de una fuerza maligna, digámoslo así, que lo hace dudar. Y por eso es interesante también que en la canción de The Rolling Stones, estoy hablando de Sympathy for the Devil, este personaje que se presenta a sí mismo y que después termina diciendo que es Lucifer, entre las cosas que dice con las que tuvo que ver o donde influyó, aparece precisamente la duda de Jesús ya cuando estaba en la cruz. Bien, entonces aquí un buen referente de Passion
de Peter Gabriel. Pero vamos puntualmente a los dos ejemplos para hablar de lo que, qué pasó con la crucifixión de Cristo, por qué se dio la crucifixión, por qué se supone históricamente que ocurrió, por qué vamos a decir que fue un acto no tanto religioso, sino sobre todo político, o político-religioso, digamos, y por qué termina siendo castigado y sentenciado. Aquí tenemos entonces, esto es muy importante, esta referencia, y es muy interesante, tenemos a Silvio Rodríguez y tenemos este álbum que es, este es el segundo volumen de O Melancolía, perdón, el primer volumen de O Melancolía, volumen 1. O Melancolía tiene 2 volúmenes, ahí tengo el otro, pero traigo a este por justamente una canción que aparece acá y que es Jerusalén Año Cero. Es la primera canción del lado B de este disco, de este vinilo. Y es muy interesante porque siendo Silvio Rodríguez un cantante que en su propia ideología, en su propia ética, en su propia formación filosófica y demás, hace parte de lo que sería la izquierda, el progresismo, incluso las nociones del materialismo dialéctico, no obstante siempre ha sido muy místico en sus canciones, en su forma de expresarse, digamos, ¿no? Siempre hay como una posibilidad más allá de lo únicamente matérico, siempre hay algo más allá en este mundo que no alcanzamos a percibir completamente, hay una espiritualidad y hay un misticismo de todas formas, ¿no? Y bueno, siendo yo cubano y conociendo el contexto y viviendo el contexto del que Silvio fue parte, sé lo curioso que es esto porque en Cuba y sobre todo el lugar que tenía Silvio implicaba que el materialismo dialéctico, una concepción que fuera realmente tendencia al comunismo, no podría tener ningún tipo de enlace con nada espiritual ni místico, ¿no? Y en este caso pues sencillamente con Silvio ese paradigma se quiebra un poco. Y vamos a ver la letra precisamente de esta canción de Jerusalén Año Cero, y es maravillosa, fantástica, porque ya les digo, es muy interesante. Claro que Silvio es una persona muy culta, Silvio es una persona que ha estudiado, que conoce de historia, que conoce de filosofía, una persona muy bien alimentada culturalmente, como creo que se han dado cuenta en sus canciones, y lógicamente también históricamente. Entonces no me parece nada raro que precisamente la letra tenga que ver con muchos de los presupuestos históricos que ya les voy a comentar y que son muy sólidos en la manera en que se asume o se supone que ocurrió históricamente la crucifixión de Cristo y por qué fue crucificado. Entonces, hablando de letras de canciones, vamos a hablar de esta letra de canción y vamos a leerla acá. Y dice así la canción de Silvio Rodríguez, Jerusalén Año Cero. Y de paso, también en homenaje a Silvio, que ya sabemos que anunció su gira por Latinoamérica y entre los países que estará acá Colombia. Entonces vamos también dándole paso a esa visita. Dice la canción: de mano en mano se pasa la verdad y en cada mano olvidará algo de cierto y también se llevará de cada mano el parecer. Esta primera parte refiere a que no sabemos realmente qué pasó, qué no pasó. La historia es la historia, los mitos son los mitos, pero de todas formas está la posibilidad de que no haya sido mentira lo que sucedió y que haya existido Cristo como tal. Si camináramos calendario atrás, todo estaría al revés. Algunos dicen que es falso, otros repiten que es cierto, que entró en Jerusalén siendo de día. Se dice que su túnica era blanca, que iba posada en sus ojos un ave del mediodía. Aquel fue tiempo de tumbas, aquel fue tiempo de flautas, de mercaderes, de legión romana. Se dice que la chusma lo seguía, o sea, el populacho, que en su palabra sencilla se lavaba la mañana. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno lo llamaban. Jerusalén año cero y se cambió la suerte con lo que pasó. Jerusalén año cero y Nazaret y el caserío de Belén. Jerusalén año cero fue el lugar donde ocurrió o donde no. Entonces es muy interesante porque él no afirma nada absolutamente, pero puede haber ocurrido. Ahora puede no haber ocurrido. Fue enemigo del imperio y amigo de la palabra. Y esto es muy importante en la razón histórica de una de las hipótesis de por qué Cristo fue crucificado y sentenciado, ¿no? Fue enemigo del imperio y amigo de la palabra. Ahorita hablaremos de eso. Decía que todo era para todos. Se dice que enseñaba a los pastores a compartir las ovejas y a cuidarse de los lobos. Tanta enseñanza hizo ruido en el poder de los templos, y en la madera lo clavaron recio. Se dijo que por mago o hechicero, pero si la historia es cierta, fue porque hiciera silencio. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo Nazareno, lo llamaban. Gran canción y gran letra, y tiene mucha razón en la hipótesis histórica que ahora vamos a compartir.
¿Por qué fue crucificado Cristo? ¿Cuál fue la verdadera razón? Vamos a pasar ahora a comentarles eso. Recuerdo que alguna vez en Cuba, cuando Silvio dio un concierto, precisamente cuando iba a cantar esta canción, da un discurso al comienzo. Y como estaba todo el tema de ser realmente revolucionario, no como después pasó, que este término se alteró completamente en Cuba, porque ya ser retrógrada era ser revolucionario. En aquel momento ser revolucionario era estar en contra de las estructuras paradigmáticas de dominio, de poder, de control. Entonces Silvio dice que si existió Cristo, era un verdadero revolucionario. Y sí, realmente Cristo sería, si históricamente existió un revolucionario. Y lo que estamos celebrando hoy, homenajeando, o las personas que cristianas, católicas, en fin, que crean en Cristo, que crean en Jesús, que crean en Él como Mesías, digamos, pues estarían también haciendo luto de alguna forma, digamos, es realmente por una sentencia a alguien que se plantó como revolucionario. Y vamos aquí a tomar algunas notas al respecto. Primero, ya habíamos planteado que hay que entender a Cristo en su contexto histórico y social, porque toda persona, no importa de la época a la que pertenezca, no importa qué tan místico haya sido enviado por Dios directamente, es enviado en un contexto concreto, social, político, religioso, ideológico, etcétera, humano. Entonces, en este contexto tenemos que todo demuestra, como decíamos en otro video, que Cristo evidentemente era de origen judío y en este tiempo habían varias tendencias, ¿no? Estaban los fariseos, que si bien Cristo los llama hipócritas en algunas partes de la Biblia, o así está citado, o al menos eso se dice, no quería decir que los fariseos fueran enemigos de Cristo, sino que justamente había un grupo de fariseos que para Cristo eran hipócritas porque no estaban respondiendo realmente a lo que era ser un fariseo. Ahora también se piensa que puede haber sido Esenio, o un poco porque era este grupo que bendecía con el agua, también por la relación con las prácticas que él hacía por el bautizo en el río Jordán y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas posibilidades por las cuales Cristo pudo haber sido, incluso pudo haber sido quizás hasta, perdone que lo diga así, pero pudo haber sido al menos cercano a los fariseos. Entonces vamos a ir poniendo acá algunas partes de la letra de Silvio y vamos leyendo la historia que pudo haber pasado realmente con Cristo. Bueno, Cristo vivía hacia el mar de Galilea, pero llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén en una fecha en la que se celebra la Pascua judía. Y llega a Jerusalén justamente porque él es de origen judío. Y debe ir a Jerusalén para cumplir con el mandato que incluso viene desde las leyes judías. Y es que los judíos de la diáspora, que son los judíos que no vivían en Jerusalén, debían ir a Jerusalén en ciertas fechas, por ejemplo, en la Pascua judía, eso lo decíamos la vez pasada, para celebrar entonces con la cena del pan y el vino, celebrar el éxodo judío cuando lograron salir de Egipto huyendo del faraón, ¿sí? O sea, esta es la Pascua judía prácticamente. Y esta Pascua judía se celebra con pan que se come sin fermentar, precisamente con pan sin levadura, porque la comunidad judía cuando sale de Egipto sale a velocidad huyendo del faraón y no alcanzan a fermentar el pan. El pan lo comen sin levadura. Por eso, en una de las citas de la Biblia, uno de los apóstoles dice que el primer día de los ácimos, el ácimo es el pan sin levadura. Entonces, bueno, Cristo llega justamente a Jerusalén a cumplir como rabí judío, como maestro judío, con sus discípulos. Venía a enseñar de las sinagogas, venía justamente a celebrar la Pascua judía. Pero ahí se encuentra con algo muy fuerte para él, políticamente hablando, y es que tenemos que en esta época hay una división fundamental entre lo que serían los fariseos, incluso los esenios, y los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes que estaban del lado de Roma, que tenían una situación privilegiada y que defendían incluso el dominio de Roma, incluso sobre Jerusalén, porque este dominio les daba a ellos una cierta estabilidad, ¿no? Estaban como del lado de la colonización, por decirlo así, del lado del poder, digamos, ¿no? En cambio, los fariseos eran periféricos, vivían aún en una situación un poco nómada y defendían otros principios completamente diferentes y no estaban de acuerdo con que Roma tomara Jerusalén.
Y en ese sentido no estaban de acuerdo con el templo o con lo que sería la raíz de la iglesia romana. Recordemos que en esta época no había iglesias, pero sobre todo con el poder del imperio romano, y estaban en contra de los saduceos. Entonces, cuando Cristo llega y se encuentra en el templo a los mercaderes, esto de voltear las mesas es muy importante porque es como voltearlo todo al revés. Él lo que hace es justamente, echar a quienes toman poder del templo. Y prácticamente empieza acá una situación que es un movimiento, que es una revolución, que es algo peligroso para el control y para el dominio justamente de Roma. Y por eso en su letra Silvio acude a este asunto. Vamos a leer algunas partes puntuales. Bien, Jesús va con sus discípulos a celebrar el Pesaj, o sea, la Pascua judía, pero ya les digo, recordemos que también había una situación de tensión entre dos fuerzas prácticamente contrarias. Por un lado, estaba en aquel momento, sobre todo, había muchos grupos, insisto, estaban también los esenios, pero también estaban los fariseos. Y los fariseos hacían parte de la periferia, eran las clases bajas populares. ¿Qué eran los fariseos o qué roles solían cumplir o qué trabajos solían cumplir? Eran pescadores, agricultores, zapateros, carpinteros. Estos eran los fariseos. Y defendían la tradición judía por fuera de una situación de poderío y de enriquecimiento, sino desde un lugar de la humildad, ¿sí? En cambio, los saduceos eran aliados de Roma y eran los que tomaron posesión de Jerusalén. Los fariseos estaban en tensión con Roma, ya dijimos, ¿no? Jesús llega, entra al templo entonces, y lo que ve, ¿qué es lo que ve? Ve corrupción. Eso es lo que ve Jesús, ve corrupción. Ve un poderío que implica mercado, riqueza, en un lugar que debió ser un poco determinado por la palabra y por la fe y por la enseñanza, porque gran parte de la población judía desarrollaba algo que era una suerte de pedagogía y se basaba en la palabra, en la enseñanza. Entonces, por eso dice acá Silvio que fue enemigo del imperio y amigo de la palabra. Decía que todo era para todos. Entonces, esto es muy interesante porque esto es una situación política, prácticamente, ¿no? Es un lugar político de equidad social, ¿no? Entonces hay una posición política que toma Jesús ante el templo y la monopolización del templo, ¿sí? Y ahí es donde los sacerdotes saduceos se sienten amenazados, porque además, si Jesús es un líder religioso y político, está haciendo competencia, analogía, está haciendo una especie de un microliderazgo en confrontación con Roma. Entonces no pueden haber dos líderes. Por eso, en este caso, es que se lo llevan al emperador, porque aquí lo que le está diciendo el emperador es a alguien que te está haciendo competencia, hay alguien que está haciendo enseñanza y está haciendo ruido con su enseñanza y está invalidando el poderío que tiene el imperio de Roma. Esto es lo que dicen los saduceos, los sacerdotes. Es cierto que utilizan algunos, de la comunidad judía cercana a Jesús. Bueno, ahí está el tema de la historia con respecto incluso a Judas, ¿no? Pero en la orden y el control lo toman desde ahí, lo toman desde el sacerdocio que domina el imperio romano, que tiene poder el imperio romano, ¿sí? Entonces, los sacerdotes buscan, lógicamente, eliminar a Jesús porque es un peligro y es por política, es un asunto político, no tan teológico, sino más bien religioso-político. Y los fariseos esperaban entonces la llegada del Mesías, o sea, el grupo fariseo esperaba la llegada del Mesías porque ya decía el Antiguo Testamento, en la tradición judía, ¿sí? En la Torá, viene diciendo que vendría un Mesías a salvar del dominio al pueblo judío. O sea, el Mesías que se esperaba no era un Mesías estrictamente religioso, era un Mesías realmente político y social, un Mesías que iba a liberar políticamente. Y esto es muy importante entenderlo porque era una situación social la que estaba viviendo el pueblo judío en esta época. Por tanto, el rol que haría Jesús, si bien está basado en la Torá y está basado en la religión y en las concepciones teológicas, tiene un fin social y político. Ese sería el rol que se esperaría de Jesús y que esperarían quienes lo seguían. Un rol de liberador político, que ese era el rol del Mesías que se esperaba.
Bueno, recordemos que Mesías, Mashiach, es el ungido, ¿cierto? Es descendiente de rey, pero es ungido. Y por eso es que detectan desde el sacerdocio de poder, detectan en la figura de Jesús el rey de los judíos, porque se suponía que llegaría un Mesías que iba a ser el rey de los judíos, descendiente del rey David, un ungido que iba a tomar el reinado y que iba a sacar del territorio a quienes impusieran un dominio. Entonces, que expulsaba a los ocupantes y daba la libertad al pueblo judío. Por tanto, lo que hace Jesús cuando llega al templo es una acción revolucionaria, así sea religiosa por un tema, sí, digamos, de la ética religiosa, donde él dice, bueno, el templo no es para vender, no es para establecer relaciones de mercado, es para la espiritualidad. De todas formas, cuando los sacerdotes ven esta acción que causó mucho revuelo, voltear el templo y echar a quienes no deberían estar ahí es una acción realmente política. Y ahí es donde de hecho se desata la persecución y se determina la sentencia. Fue esa acción la que prácticamente, sumado a todo lo demás, determina todo, ¿sí? Porque no es una acción revolucionaria en el templo, ¿sí? Bueno, también recordemos que si la última cena es realmente la celebración de la Pascua judía, o sea, en este caso de Pesaj, lo que celebra esa ceremonia es la salida, la liberación del pueblo judío de Egipto. Entonces, en este caso, liberación del faraón, o sea, también de un poder que lo intenta dominar. Por tanto, este acto también de la cena muestra un poco a sus seguidores y a quienes lo persiguen el hecho de que él viene también a recordar la liberación del pueblo judío y a volverla a atraer, ¿sí? Si las masas se alborotaban, pues se da una rebelión. Entonces, en este caso, Jesús aparece como un peligro ante el dominio, ante el imperio y ante el estatus que tenía justamente los saduceos. Si el imperio perdía su situación, pues ellos perdían también su estatus y su dominio y su clase, ¿sí? Entonces, en este caso, podría ser una rebelión del pueblo judío en contra de Roma y los sacerdotes saduceos perderían su estatus. Tengamos en cuenta que aquí se buscaba una alianza romano-saducea, ¿sí? Contra los rabinos o los rabí tradicionales que venían del origen judío, sobre todo si tenían que ver o tenían diálogo con los fariseos. En este caso, lógicamente, la amenaza de Cristo es bastante grande para esta alianza que los saduceos querían hacer con el imperio romano. Por eso lo detienen los sacerdotes saduceos y lo llevan a Pilatos, ¿sí? Ahí hay un juicio que se entendería como un juicio legal. ¿Por qué? Porque están en una Pascua, están en una fecha, aún están en Pesaj, y en esa fecha no se puede hacer este tipo de labores, ¿sí? No obstante, la acusación que se le hace es de rey de los judíos, o sea, de líder político. O sea, esta cuestión del INRI o la corona, que es también una burla y es una denigración, no obstante, se hace sobre la base de ese señalamiento. Aquí está un rey judío, un líder político que viene a sustituir al emperador romano, y eso pues no puede suceder. Entonces, tengamos en cuenta que también el castigo y la sentencia es la crucifixión. A la cruz, en la crucifixión se llevaban a aquellos quienes se rebelaban contra el imperio romano. O sea, también la forma en que es sentenciado Cristo demuestra que es un asunto de dominio político del imperio romano, ¿sí? Y ahí entonces tenemos que se controla a alguien que era un rebelde contra Roma, un rey de los judíos que era un rey independiente al César, y por eso lo crucifica Roma. Y entonces por eso dice acá Silvio en su canción: fue enemigo del imperio, amigo de la palabra, decía que todo era para todos, y se dice que enseñaba a los pastores a compartir las ovejas y a cuidarse de los lobos. Esto también tiene como una simbología interesante, ¿no? Tanta señal se hizo ruido en el poder de los templos y en la madera lo clavaron recio. O sea, sí, Silvio está muy bien, digamos, contextualizado históricamente, porque es digamos, la rebelión ante el templo, sobre todo, lo que hace que el poder romano digamos, sentencia a Cristo y tenga que establecer control sobre su posible liderazgo. Entonces, claro,
Supuestamente era por decir que era un Mesías, lo cual sería un pecado, porque decir que era hijo de Dios era una idolatría, era un pecado, en fin, y era más bien ser mago o hechicero. Pero, como bien dice Silvio, esa fue la justificación. Pero si la historia es cierta, fue porque hiciera silencio. Qué increíble letra de canción. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, Cristo el Nazareno, lo llamaban. O sea, realmente esa es la manera en que lo llamaban. Bueno, este era lo que les quería compartir. Y hay una referencia más, bastante contrastante con esta, de hecho, que viene de este álbum, Aenima, de Tool, banda que, como bien saben, me encanta, y que tiene una letra que es Eulogy. Eulogy es una letra que va muy referida a un mártir que está en la cruz, que muere en la cruz, que es crucificado, y parece que va muy de la mano también con la fecha de hoy y con Cristo. Vamos a terminar con esa letra y muchas gracias. En este caso, la letra de una canción ya un poco más fuerte, muy propio de Tool y sus cuestionamientos, y tiene que ver también un poco con esta cuestión de las versiones de quienes de quienes han amado a Jesús o han seguido y han creído en Jesús, y quienes por el otro lado lo han cuestionado en la época misma. Entonces hablamos un poco de esa relación amor y odio que puede tener esta figura, y por eso vamos a ver que la letra en ese sentido es incluso como con una contradicción interna. Bien, esta última parte de la letra de Tool, de Eulogy, de elogio, es muy fuerte porque da cuenta de ese mecanismo de violencia tan fuerte, de cómo se puede haber dado esa agresividad en torno a la muerte de Jesús por el mismo imperio o por los mismos soldados. Y esta es la manera en que lo expresan, ¿no? Es como la voz de quienes estuvieron allí agrediendo. Sal de tu maldita cruz. Necesitamos el maldito espacio para nail, o sea, clavar al siguiente mártir, al próximo mártir tonto. Para ascender debes morir, debes ser crucificado por nuestros pecados y nuestras mentiras. Adiós, adiós. Sería bonito que estas fechas fueran sobre todo para empezar nuestra cultura, pensar humanamente, y más que sufrir y seguir sufriendo y que sigamos en el martirio, para darle valor a la vida, porque también la muerte nos pone a pensar en la vida, y sobre todo cuando se trata de un símbolo donde la muerte es una nueva vida, un nuevo nacimiento.